bienvenidos a este encuentro, con mucha alegría pues de recibirlos aquí nuevamente. Yo quisiera que en un segundito levanten la mano los que vinieron hoy por primera vez, o sea que no estuvieron en la etapa pasada del curso. Bueno, casi todos, muy bien. Les digo eso pues de entrada porque entonces lo primero que vamos a hacer, yo les voy a ir dejando tareita, tranquilos y tranquilas que no van a ser muchas las tareas. Pero sí de entrada entonces vamos a ponerles una tareita y esa tarea va a ser que poco a poco se vayan desatrasando de la etapa anterior. En la página de la comunidad, en el link seminarios, ahí está el curso que hicimos el semestre pasado, que fue la primera parte del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco. Está dividido en la página de la comunidad en 12 encuentros. Los dos primeros son de una introducción general a la Biblia. De verdad que, pues, el que hace las cosas a veces tiene que vender el producto, pero esos dos primeros encuentros, por ejemplo, son muy buenos. Están muy bien hechos en el sentido de que nos dan un conocimiento general de la Sagrada Escritura, cómo fue escrita, quiénes colaboraron en esa obra divina, en qué tiempo, cuál fue la situación histórica en que se fue escribiendo la Biblia. Todos esos detalles que podemos llamar nosotros como de cultura general en la Biblia, son los dos primeros encuentros. Y después hay 10 encuentros sobre la primera parte de la Biblia, que son los primeros 5 libros bíblicos. ¿Cuál es el primer libro bíblico? Y después, bueno, vamos bien hasta el segundo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, no me voy a alargar en eso porque sería repetir todo lo que vimos el semestre pasado, pero se los digo para que poco a poco nos vayamos conectando. Les digo esto, no es estrictamente necesario que ustedes hayan tenido que verse los 12 temas anteriores para entender lo que vamos a empezar a hablar hoy, no necesariamente. Y para animarlos en eso les voy a poner un ejemplo. En el seminario mayor, donde se forman los futuros sacerdotes, donde yo soy profesor, las materias de Biblia son cíclicas, se reúnen varios grupos y van viendo los diferentes bloques. Y por ejemplo, hay veces que hay alumnos que tienen que empezar el estudio bíblico por la cuestión cíclica en los evangelios o en las cartas de San Pablo, que en el orden que vamos siguiendo aquí en la comunidad va a ser de lo último que vamos a estudiar, porque aquí los que nos siguen por el video y ya han visto, o los que están aquí ya también estuvieron en el curso pasado, saben que la idea es hacer el estudio bíblico en orden. En orden es como lo tenemos en nuestras Biblias. Desde el Génesis hasta, ¿cuál es el último libro bíblico? Apocalipsis. Vamos a hacerlo en orden como debe ser, pero si por ejemplo alguien no puede en 2, en 3 semanas hacer todos los temas de la vez pasada, no importa. Lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy sí es muy importante. Hoy vamos a ver una introducción a lo que nos va a tener aquí este semestre. Hoy no voy a avanzar demasiado pensando en que de pronto vamos a dar otra semanita para que de pronto otras personas vengan, porque sí es importante en cada bloque irlo siguiendo en orden. ¿Por qué? Porque es una historia, ustedes se van a ir dando cuenta. Aquí vamos a estudiar la Biblia como algo procesual, algo en camino. Después del lunes sigue el martes y después del martes el miércoles. Así más o menos vamos a estudiar nosotros la Biblia. Se empieza con la creación, luego sigue el pueblo de Israel esclavo en Egipto, luego sigue que Dios los libera de la esclavitud en que se encontraban, luego se van por el desierto. En esas 3 etapas está resumido ya el Pentateuco. Ahí está: creación, esclavitud, liberación y salida por el desierto en búsqueda de la tierra prometida. Ahí quedamos en la primera parte y hoy vamos a empezar la segunda.
Vamos a empezar la segunda. A partir de pronto todo lo que he dicho así muy a la carrera, todavía no lo hemos entendido muy bien, pero a partir de lo que les voy a empezar a decir en este momento, entonces ya nos vamos a introducir propiamente en el bloque que nos va a tener aquí este semestre. A mí me gusta mucho usar el tablero, vamos a ver si los que hay allá más atrás logran seguirnos. Lo que vamos a ver desde hoy, por ahí más o menos, en 12 o 13 encuentros, 12 o 13 días que vengamos a estar aquí, y también los que nos siguen por la página. Entonces vamos a estudiar en la Biblia los libros históricos. Vamos a estudiar los libros históricos. Vamos a estudiar los libros históricos. Entonces, para poder estudiar los libros históricos y entenderlos, aquí vamos a tener mucho contacto con la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo un salmo. Vamos a leer un salmo. Los que toman nota ahí, vamos a leer el Salmo 89, desde el versículo 39 hasta el final, que es el versículo 52. Salmo 89, del versículo 39 al 52. Ahora al final, cuando vayamos a terminar, les doy unas pauticas sobre qué Biblia pueden traer aquí, cómo hacer, cómo vamos a hacer. Les voy a mostrar también el borrador ya casi terminado del curso pasado, que luego se los vamos a presentar para quienes quieran tenerlo y así también pueden adelantar más fácil. Pero eso lo haremos al final. Ahora que los veo ahí sacando la Biblia, me acordé de eso. Dice el Salmo 89 a partir del versículo 39. Pero tú has rechazado y abandonado a tu ungido. El salmista le está hablando a Dios. El que está haciendo el salmo está dirigiéndose a Dios y le dice: pero tú has rechazado y abandonado a tu ungido. Te has enfurecido contra él. Has roto la alianza con tu siervo. Has echado por tierra y profanado su corona. Has destruido todas sus murallas. Has convertido en ruina sus fortalezas. Las han saqueado todos los que pasan por allí y son la burla de sus vecinos. Has dado la victoria a sus adversarios. Has llenado de alegría a todos sus enemigos. Hiciste que su espada perdiera el filo y no la sostuviese en el combate. Acabaste con su fama y arrojaste su trono por tierra. Acortaste su juventud y lo cubriste de vergüenza. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás ocultándote? ¿Hasta cuándo arderá como fuego tu furor? Acuérdate que breve es la vida y que frágiles hiciste a los mortales. ¿Quién podrá vivir sin que llegue la muerte? ¿Quién librará su vida de las garras del abismo? ¿Dónde está, Señor mío, tu amor de otros tiempos, que por tu fidelidad juraste a David? Acuérdate, Señor mío, de los insultos hechos a tu siervo. En mi pecho aguanto todas las injurias de los pueblos con los que tus enemigos insultan. Señor, insultan a tu ungido. Palabra de Dios. Bueno, muy bien. ¿Por qué empezamos leyendo este salmo? Vamos a hablar de los libros históricos. Entonces empecemos diciendo esto. Les voy a hacer un repaso muy breve, porque es necesario y es importante, de la historia de la salvación hasta que lleguemos a los libros históricos. Bueno, entonces al fin no me dijeron. Génesis, Pentateuco. Pentateuco quiere decir 5, los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
En 5 minutos les voy a resumir esos 5 libros para que entremos en el libro que sigue. ¿Cuál sigue después de Deuteronomio? Miren ahí en la Biblia. ¿Cuál sigue? Muy bien, Josué. Entonces ya tenemos un dato. El primer libro que vamos a estudiar en los libros históricos, ¿cómo se llama? Josué. Muy bien. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bueno, muy bien. ¿De qué nos hablan esos 5 libros? Muy fácil. Usted dice, uy, pero entonces hay que leerlos, ¿eso cuántas páginas son? Hay unos que son más pesaditos que otros. Miren lo fácil que es. Ustedes después ven los videos en la página y se van a enterar detalladamente de cada uno de ellos. Pero el Génesis nos habla de la creación. Creación. Dios crea al ser humano por pura misericordia, por puro amor. Crea el universo, crea todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿De qué más nos habla el Génesis? Dios, muy bien, Dios hace al ser humano bueno. Bueno quiere decir santo, santo quiere decir perfecto. Lo pone sobre esta tierra y le dice, aquí te pongo hombre y mujer, disfruta de todo esto, pero obedéceme. Y claro, como nosotros somos tan cabeciduros, lo primero que hizo el ser humano fue desobedecerle a Dios. Entonces después de la creación viene el pecado. Después del pecado empiezan a venir las oportunidades de Dios. Eso es lo que hay en el libro del Génesis. El diluvio, bueno, Caín y Abel, el diluvio, la torre de Babel. Los primeros 12 capítulos del Génesis nos hablan de que el hombre, después de haber pecado, Dios empieza a darle nuevas oportunidades. Desde el capítulo 12 empieza lo que más nos interesa a nosotros. Lo que más nos interesa no es la creación y el pecado. Lo que más nos interesa es que Dios funda un pueblo. Ojo con ese dato, los que toman ahí nota, porque ahí está la clave de todo lo que vamos a empezar a estudiar en los libros históricos. Vamos a remitirnos allá al capítulo 12 del Génesis. Dios forma un pueblo a través de un señor llamado ¿cómo? Abraham. Llama a Abraham y le dice, usted va a ser, hermano, el fundador de un pueblo y ese pueblo va a ser mío. Entonces luego ese pueblito, entonces hay una promesa, será la descendencia tanta como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Y ojo, esto no se les va a olvidar. Yo sé que hoy voy así como a la carrera, no van a creer que vamos así. Es que estoy haciendo un repaso de la primera parte para que nos entremos en los libros históricos. Ojo, al mismo tiempo de la promesa de descendencia y de que sea un pueblo muy numeroso, hay otra promesa. De pronto los que estuvieron el semestre pasado se acuerdan. Esa promesa es ¿dónde vivimos? La tierra, muy bien, la tierra, esa es la promesa, la tierra. Por eso ojo con esa palabrita que es la que vamos a trabajar en los libros históricos. Esa es la palabrita que vamos a trabajar. Tierra prometida, muy bien. La tierra que promete Dios a su pueblo. Serán numerosos y les daré una tierra. Ese pueblo empieza a crecer y cae esclavo en Egipto. Y entonces allá en Egipto empieza a sufrir mucho. Y luego está esclavo allá. Y Dios, de la mano de otro señor, ya hemos mencionado 2 señores. El primero se llama ¿cómo? Y el segundo lo vamos a mencionar apenas. ¿Cómo se llama? Moisés. Al menos tienen nombre para que le pongan a los hijos y a los nietos, ¿cierto? Abraham Ricardo y Moisés Felipe, ¿cierto? Muy bien. Y si es una niña la pone Moisesa, que queda más bonita, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, llamó a ese señor llamado Moisés, lo llamó y le dijo, bueno, usted me va a sacar al pueblo de la esclavitud. Y suceden un poco de cosas. Busquen ese videíto que habla sobre el Éxodo, que es una maravilla. Eso es una maravilla, toda esa historia del Éxodo que aquí no podemos repetir ahora. Y se va ese pueblo por el desierto. Y llegan a la montaña. Y en la montaña hacen una alianza. Muy bien. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. En ese yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, hay una palabrita clave que es muy buena para los novios, para los esposos, que es ¿cuál? Que a veces no la cumplen tanto. Fidelidad. Ay, sí, ahí mismo dieron, no fue tan difícil. Fidelidad. Fidelidad quiere decir, van a tener un único Dios, que soy yo, el Dios de Israel, y ustedes van a cumplir con todo lo que yo les mande, y yo siempre los voy a acompañar y los voy a cuidar y los voy a llevar hacia adelante.
Listo, ¿cierto? Ahí llevamos el Génesis y el Éxodo. Levítico, Números y Deuteronomio, para que acabemos el resumen, Levítico, Números y Deuteronomio es la síntesis de todas las leyes que hicieron en la alianza. Es eso. Usted lee Levítico, no, aquí entre nos, es la palabra de Dios toda y llena de mensaje y de contenido para nosotros espectacular. Pero hablando ya como para una lectura que usted haga larguita, es mucho más agradable leer Génesis y Éxodo que Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué? Porque es que Levítico, Números y Deuteronomio son muchas normas. Hagan esto, no hagan esto, el santuario tiene que tener tal medidas, cuando usted sacrifique un animalito, el animalito tiene que ser así, así, así. Entonces eso al principio es agradable, pero con el rato se va como poniendo un poquito cansón, aunque hay un mensaje pues de salvación muy bonito. Entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros del Pentateuco los vamos a centrar, ustedes después los van a repasar con despacio, pero para que arranquemos hoy de cero, los van a centrar o los vamos a centrar en la promesa de Dios a su pueblo. ¿Cuál es la promesa? La promesa es la tierra que les va a dar para que vivan en paz. Cuando en la Biblia dice que es una tierra que emana leche y miel, es que es lo más próspero que existe. O sea, en aquella región, hablar de leche y hablar de miel era como decirle a usted aquí: le voy a dar una tierra donde encuentre una mina de esmeraldas, ¿cierto? Es más o menos eso. O le voy a dar una tierra que está llena de huacas con puro oro, ¿cierto? O sea, era manar leche y miel allá en toda esa región de Oriente, era la tierra más próspera que pudiera existir. Entonces Dios le promete esa tierra al pueblo. Y la promesa de la tierra va a ir acompañada de un requisito, un solo requisito. ¿Cuál es? Fidelidad. ¿Y en qué consiste fidelidad a Dios? En que no iban a adorar otros dioses, en que iban a vivir moralmente como Dios les iba a pedir, en que iban a cumplir con los mandamientos, ir por los parámetros que Dios les iba a poner. Listo, ahí vamos. ¿Qué vamos a empezar a estudiar desde hoy? Entonces, libros históricos. ¿Cuál es el objetivo de nosotros en este primer encuentro de hoy? El objetivo es familiarizarnos con lo que es un libro histórico en la Biblia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son? ¿Cómo están divididos? Por ejemplo, ya hicimos un repaso que el Pentateuco va de Génesis a Éxodo. Ahora a continuación vamos a decir los libros históricos. Van desde Josué, vamos a ver hasta dónde. Vamos a ver hasta dónde, ya lo vamos a decir. Familiarizarnos con lo que es un libro histórico, cuáles son los libros históricos y muy importante, estamos hablando del objetivo del encuentro de hoy, solo del de hoy, entender qué se buscaba en la Biblia cuando escribieron estos libros llamados históricos. Cuando usted escribe algo, es como respuesta a algo. A un muchacho de estos universitarios le dicen: haga pues un trabajo escrito sobre tal tema. Pues es porque al profesor le interesa que el muchacho quede bien documentado sobre ese tema. A mí William me dijo: hagamos unos documentos donde usted le enseña a la gente de una manera sencilla temas bíblicos, interés, que todas las personas que de alguna manera tienen que ver con la comunidad estén creciendo en el conocimiento de Biblia. O sea, cuando se escribe algo, eso responde a una necesidad. Entonces vamos a tratar de ver hoy, en este ratico, para qué se escribió todo ese largo y extenso apartado en la Biblia que hoy llaman libros históricos. ¿Para qué? ¿Qué buscaban con eso? Entonces, ¿hasta ahí me van entendiendo? ¿No? ¿O estoy hablando muy enredado? Todavía no estoy hablando en lengua, ¿cierto? ¿Todavía se entiende? Ahora me da por hablarles en hebreo de pronto, pero más tardecito. Bueno, vamos a mirar esto. Entonces, libros históricos. Entonces, digamos de una vez cómo está dividido todo el Antiguo Testamento, que es muy fácil. Antes de los libros históricos, ¿qué hay? Pentateuco. Pentateuco.
Penta 5, Teucos, estuche, 5 estuches, los 5 rollos de los primeros 5 libros bíblicos que son llamados también la Torá o la ley, Pentateuco. Luego siguen los libros históricos que son los que nos van a ocupar, yo diría, este semestre, porque si quitemos el de hoy ya quedarían 12 encuentros. Hoy hacemos una introducción y dentro de 8 días empezamos propiamente con el libro de Josué. Si vemos 12 encuentros, más o menos se nos va este semestre. Bueno, Pentateuco, libros históricos. ¿Qué hay además de los libros históricos? Muy bien. Libros, Santiago lo dijo muy bien, pero vamos a ponerlos en el orden que se estudian en el canon para que nos quede. Aquí vamos a poner sapienciales. Y antes de los sapienciales, ¿cuáles vamos a poner? Muy bien, los libros proféticos. Libros proféticos y libros sapienciales. Ustedes van a salir de aquí muy expertos en Biblia, se los garantizo. Si Dios quiere. Amén, ¿cierto? Pentateuco, libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales. Ahí estamos solo en el Antiguo Testamento, solo en el Antiguo Testamento. O sea que nos faltan, para que se animen, nos faltaría otro semestre para los proféticos y otros para los sapienciales. O sea que a mitad del año entrante ya hemos terminado el Antiguo Testamento. ¿Está bien, cierto? Y el Nuevo Testamento lo vemos en un semestre y quedamos una maravilla, experto en Biblia. Y como este semestre yo sí voy a estar juicioso haciéndoles examen, les vamos a dar diplomita y todo. A hoy les voy a dejar tarea. Ya les puse una, pero esa es a juicio del alumno. Pero en cambio les voy a poner otra tareita muy interesante ahora. Bueno, entonces, vamos a hablar en este tiempo próximo de los libros históricos. ¿Por qué dividimos esto así? Esto no se lo inventó el padre Guillermo, ni se lo inventaron en Manizales, ni se lo inventó la iglesia arquidiocesana. Esta es la división que los expertos en estudiar la Sagrada Escritura hacen para que sea más fácil su estudio. Yo les digo a ustedes aquí, podemos hacer unos encuentros de Biblia donde yo les diga, vamos a mirar las parábolas de Jesús, o vamos a mirar relatos en la Biblia. Hoy vamos a mirar un relato del Génesis, dentro de 8 días un relato del Levítico, y sí, quedamos con un buen conocimiento de Biblia, pero en este orden es mucho mejor. Lo que les digo, ¿por qué vamos hoy así? Yo sé que hoy no se me van a aburrir, es una introducción así como diciendo un poco de cosas, repitiendo otras, pero es para que nos conectemos, para que quedemos bien enchufaditos. Entonces, la división se hace por más o menos la temática, más o menos. Por ejemplo aquí, entonces aquí ya lo dijimos ahora, hay creación, pecado y la acción de Dios sobre el pueblo de Israel que lo lleva de la esclavitud hacia la libertad. Los 5 primeros libros, nos hablan de eso. Libros históricos, ya vamos a hablar de ellos, saltémoslos. Libros proféticos, son todos los profetas que aparecen en la Biblia, que son un poco. Ustedes cuando entren a la página y vean el temita de introducción general, dos temas, ahí les hablo yo un poquito de los libros proféticos, pero son todos los que tienen que ver con profecía. Profecía no es adivinación, eso lo digo yo siempre que hablo de los profetas. Dar una profecía no es adivinar el futuro. Es que yo voy por allá no sé dónde porque allá hacen profecía. En la Biblia profecía no es adivinar. Profecía es ser puente entre Dios y el pueblo. Jeremías, Isaías, Ezequiel, los grandes profetas que hay en la Biblia lo que hicieron fue eso. Dios los mandaba a que le dijeran al pueblo cuando estaba el pueblo equivocado. Vea, Isaías, vaya dígale al pueblo que están siguiendo al gobernante que no es, que si siguen por donde van les va a llegar la desgracia. Eso es profecía, pero no necesariamente es que usted se va a morir mañana o se va a ganar el baloto, ¿cierto? La gente va por acá que le digan profecía en ese sentido. No, padre, es que en la profecía me dijeron que iba a tener un accidente la semana entrante. Qué miedo que le digan eso a uno, ¿cierto? Mejor no ir a preguntar, pero eso no es profecía, ¿de acuerdo? Bueno,
Y libros sapienciales. Sapiencial, ¿ustedes saben qué quiere decir sapiencia? Muy bien. Sapiencia quiere decir sabiduría. Y sabiduría en la Biblia no es el que tenga más pergaminos o más títulos, más doctorados, más magíster, más licenciaturas. Ese no es el sabio. En la Biblia, sabiduría, eso lo veremos. ¿Dentro de cuántos años veremos lo de la sabiduría? Dentro de 2 años, ¿cierto? Sabiduría en la Biblia es, oigan lo bonito que es la definición, es el arte del buen vivir. Eso es sabiduría en la Biblia. El arte del buen vivir. Nosotros le pedimos mucho al Espíritu Santo el don del discernimiento. Ustedes sí le piden al Espíritu Santo el don del discernimiento. Tienen que resolver una situación, están acongojados por algo, allá en la casa o en el trabajo tienen determinado problema. Usted dice, Dios mío, dame el don del discernimiento, a ver qué es lo que tengo que hacer aquí. Pues don del discernimiento es igual a sabiduría, es eso, es lo mismo. Entonces, sabio en la Biblia es el que sabe actuar en cada momento según el querer y la voluntad de Dios. ¿Sí ven lo bonito? No necesariamente el que sepa más cosas, sino el que se deja llenar del Espíritu de Dios para discernir y para actuar en cada momento. Entonces hay una serie de libros bíblicos que nos hablan sobre eso. Es de lo más espectacular que hay en la Biblia. Yo siempre he hecho la cuñita de que no todo en la Biblia son evangelios y cartas de San Pablo. ¿Qué leo en la Biblia? No, vaya a leer los evangelios, sí, espectaculares, pero hay que ir al Antiguo Testamento. Y por ejemplo esos libros sapienciales, Eclesiástico, Sabiduría, el mismo libro de Job, los Proverbios, eso es una maravilla, eso es una maravilla, eso es de lo mejor que hay en toda la Biblia. En estos libros sapienciales, después lo veremos en su momento, hay dos libros que son llamados literatura lírica. Lírica. Muy bien, el Cantar de los Cantares es uno y el otro ¿cuál es? Muy parecido al Cantar de los Cantares. Los salmos entran aquí mismo, pero se hace como una divisioncita aparte. Bueno, listo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Más o menos o no? Muy bien. Bueno, gracias a Dios. Entonces quedémonos aquí. Quedémonos en lo que vamos a ver en nuestros próximos encuentros. Libros históricos. Cuando a usted le hablan de un libro histórico, usted piensa en un libro que le da una serie de datos objetivos, de información. Cuando ustedes por allá en la escuela, en la universidad, en fin, usted estudió historia, entonces a usted le dicen, vea, en esta fecha sucedió tal acontecimiento, historia de Colombia. Entonces el 20 de julio fue el grito de independencia, ¿cierto? El 7 de agosto la batalla de Boyacá. Y no pongo más ejemplos porque no me acuerdo de más. Pero Simón Bolívar nació en Caracas, ¿cierto? ¿Vio? No, bueno, muy bien. Entonces, datos concretos, ¿cierto? Una fecha, un nombre, un acontecimiento. Eso es historia. Eso es historia. La pregunta del millón siempre es, cuando en la Biblia hablamos de libros históricos, ¿encontraremos esa misma historia? O sea, si en la Biblia nos dice, ¿cuántos años vivió Moisés? 900. 600. Ahí está la primera tarea, búsquenme cuántos años vivió Moisés. Anoten ahí, dentro de 8 días me dicen. ¿A los cuántos años murió Moisés? Dentro de 8 días les voy a preguntar. Bueno, por ejemplo, entonces dice, Moisés murió a tal edad. ¿Ese dato tiene que ser realmente exacto o no en la Biblia? Si es contrario, si mañana encuentran el cadáver de Moisés y le hacen el carbono 14 y todas esas vainas y dicen, la Biblia dice que vivió 1500 y vivió 1300. Este se nos tiró la tarea ya. A tocar ponerle doble tarea, hermano, usted ahora. 120, bueno.
Entonces, para que pongamos el ejemplo, entonces si un día descubren que no vivió 120 sino 90, entonces la Biblia dice mentiras. No. Si dice que el Mar Rojo tiene una profundidad de, qué sé yo, de 9 kilómetros, por decir cualquier cosa, y hoy van y miden el Mar Rojo y dicen, no, pues esto mide 100 metros. Entonces está diciendo mentiras la Biblia. Bueno, ¿qué pasa? Pero esto es importante y después los voy a preguntar en el examen. Yo les voy diciendo que les voy a preguntar en el examen. Es en serio, ríanse que después me río yo. Y al que gane el examen le doy, el que lo pierda, eso, de las Biblias que di el semestre pasado. Voy a traer otras, pero una edición más bonita. Invisibles. Virtuales. Invisibles no, virtuales. Bueno. ¿Qué estaba diciendo yo? Es que a mi edad ya empieza el Alzheimer. ¿En qué iba? Bueno. Que les iba a preguntar en el examen esto. Si yo le digo a usted, ¿por qué hablamos de libros históricos en la Biblia? Entonces miren esto lo fácil que es. ¿Qué hace un autor sagrado? Para que entiendan que es un autor sagrado, vayan a la página y miren los videos de la introducción general a la Biblia. Chucho se acuerda cómo se llama el autor humano. ¿Cómo se llama? Agiógrafo. Muy bien. Si ven que aprenden mucho los alumnos, vean, para que se motiven. Pues esto lo teníamos libreteado antes de empezar, pero y es con H, muy bien. Agiógrafo. Bueno, ese señor que escribió un libro bíblico histórico, que ya vamos a ver, no les he dicho cuáles son, ya les voy a decir cuáles son. ¿Qué buscaba? Entonces buscaba hacer una historia del pueblo de Israel como hacemos hoy la historia de Colombia, de América, de Europa, en fin. O sea, dar una serie de datos objetivos y que fueran a beber allá a sus lectores para quedar empapados en la historia de Israel. No. ¿Qué hizo el autor sagrado? Esto es muy importante, porque en esto vamos a trabajar todo el semestre. El autor sagrado cogió unos datos que le interesaban. ¿Para qué? Para dar un mensaje religioso. La Biblia siempre va a tener un mensaje religioso. ¿Cómo así que un mensaje religioso? Para lo que utilizamos nosotros la Biblia después de miles de años, para sacar enseñanzas para nuestra vida. Para eso está hecha la Biblia. Dios manifestándose y dándonos enseñanzas a través de unos libros que quedaron condensados en lo que hoy llamamos Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué hizo el autor sagrado? Así lo vamos a llamar siempre para que no se nos caigan las calzas diciendo agiógrafo. ¿Qué hizo el autor sagrado? Se valió de unas cosas que tenía a su alrededor, nombres. O sea, digámoslo de una vez y se los voy a decir y me gusta decirlo. A veces manejamos muchos mitos con la Biblia. Moisés existió, claro que existió. Y Abraham existió, claro que existió. Y Josué, al que vamos a empezar a estudiar el próximo encuentro, existió. Y siga pensando en personajes. Y los lugares geográficos existen. Y todavía hoy existen, a lo mejor les han cambiado de nombre. Pero pues a mí no me gusta mucho chicanear, pero me toca hablar de eso. Cuando yo viví en lo que llamamos Tierra Santa, cuando viví en toda esa región de Israel, estudié arqueología bíblica. Y en arqueología bíblica se estudia eso. A usted lo paran sobre un lugar y le dicen, vea, esto es lo que la Biblia llama de tal manera, pero hoy, en la geografía de hoy, se llama de tal otra manera. No así con todos los sitios, la mayoría conservan su nombre, la mayoría, por decir cualquier nombre. Cafarnaún, que es muy mencionado en los evangelios, donde Jesús realizó casi todo su ministerio, donde se movía más Jesús. Cafarnaún es un pueblito pequeñito que todavía hoy existe, lo que pasa es que hoy no vive nadie allá, pues está en las ruinas, ¿cierto? Es un pueblo arqueológico. Es un sitio de investigación, pero ahí está Cafarnaún, usted puede ir allá lo encuentra. Usted dice en Jerusalén, le dice a un taxista, lléveme a Cafarnaún, y él lo lleva a Cafarnaún. Lo que pasa es que el que no le interese mucho toda esa cuestión, lo que ve ahí es pura ruina, ¿cierto?
por poner un ejemplo. Entonces, la historia bíblica está basada en hechos reales y en personas reales, pero, ojo con esta palabra, acomodados para el mensaje que se quiere dar. Eso lo vamos a ir entendiendo a medida que estudiemos uno a uno los libros históricos. Pero ustedes van a tener ese dato en su cabeza. Hoy ya han tenido que tener varios daticos ahí presentes. ¿Cuál fue la promesa que Dios hizo al pueblo? La tierra, no se les olvide. Ojo pues, la tierra. La promesa de Dios al pueblo es la tierra, pues también la descendencia, los haré pueblo, todo eso, pero en lo que nos interesa para los libros históricos es la tierra. Entonces, ya sabemos, no le interesa a la Biblia, no le interesa darnos clase de historia. O sea, si alguien quiere conocer la historia del Oriente Antiguo y del Medio Oriente, no tiene que irse a la Biblia. Vaya, busquen otro tipo de libros que se han dedicado a indagar sobre esa realidad. ¿De acuerdo? ¿Qué nos presenta la Biblia en los libros históricos? Nos presenta, y esto, si esto les queda a ustedes en su mente y en su corazón, podemos terminar el encuentro de hoy. Es la historia del pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, los ires y venires del pueblo de Israel, la relación de Dios con su pueblo, lo que vivían, pero no tanto si el jueves, oiga, ¿cómo estamos? Si el jueves 20 sucedió en Manizales tal cosa, no, eso no es lo que interesa, pero sí que Dios a un grupo de personas con fe, seguidores de su palabra, los reunió tal día, a tal hora, en un lugar para que escudriñen sobre su palabra. Eso sí le interesa. ¿Sí me entienden la diferencia? No la hora, el lugar, la fecha exacta, no, pero sí el acontecimiento sucedido. Entonces, la historia que nos cuentan los libros históricos es el accionar de Dios sobre su pueblo. Eso es muy bonito. El accionar de Dios sobre su pueblo, todo lo que Dios hizo sobre su pueblo. ¿De acuerdo? Ya saben por qué se llaman libros históricos. Ya saben, ¿cierto que sí? Ahora, esta historia, esto ya lo puedo borrar. Muy bien. Esta historia, entonces ahora sí vamos, estamos hablando de unas generalidades de los libros históricos. Esta historia va a ir, ¿cuál es el primer libro? Bueno, el libro de Josué. El libro de Josué. ¿Y hasta dónde va a ir? Hasta Macabeos. Muy bien. ¿Cuántos son los libros de Macabeos? Los libros de Macabeos. Esas Biblias de ustedes están muy bien hechas. Tiene bien la explicación. Entonces, así como decimos que el Pentateuco va desde Génesis, ¿hasta dónde? Hasta Deuteronomio, vamos a decir, esta también la voy a preguntar en el examen, sin abrir la Biblia. Yo soy un profesor muy estricto. Pregúntenle a los seminaristas y verá que ellos les dan testimonio de eso. Josué, desde Josué hasta los libros de Macabeos. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 16. Vamos a ver, vamos a hacer la cuenta. Vamos a ver si no me equivoco. Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes. ¿De acuerdo? ¿Cuántos van ahí? Bueno, va a haber que haber clase de matemática también. Muy bien. Saquen la calculadora. Josué, Jueces, 1 y 2, Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes. 6. No. Tocar traer un amigo que es matemático, que está por allí sentado para que. ¿Ah? Ese fue el primero que se equivocó. Es profesor de matemática. Pues matemática pura. Siempre es mejor estudiar Biblia. Bueno. Josué, Jueces, Samuel y Reyes. ¿Listo? Bueno.
Yo no se los voy a decir en el orden que está propiamente en el canon nuestro, en la lista que está ahí, sino como los vamos a estudiar aquí. Después vienen 1 y 2 Crónicas. Y luego viene, ¿cuál sigue? Esdras y Nehemías. A mí me han preguntado si Esdras y Nehemías eran esposos, ¿cierto? Esdras y Nehemías, porque siempre lo estudian juntos para todo. Vamos a estudiarlo en su momento, que se complementaron estos dos personajes después del retorno del pueblo, una cosa muy bonita que ahorita vamos a resumir muy rápido. Entonces, ya estudiamos los primeros 6 y luego 4, ¿cierto? Sí, ¿vamos ahí o no? Van 10, ¿cierto? Luego, ¿qué sigue? Sigue los Macabeos ya, ¿cierto? No, Crónicas ya. Crónicas ya, bueno. 1 y 2 Macabeos. Ruth, Tobías, Judith y Esther. Yo la verdad ya perdí la cuenta. ¿Cuántos son? 16. Listo. Esos 16 libros son los que vamos a estudiar aquí en estos próximos encuentros. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Hoy vimos o estamos viendo una introducción general a los libros históricos. Y a partir del próximo encuentro nos vamos a ir metiendo en cada uno de los libros bíblicos. Listo. De cada libro bíblico vamos a extraer, y por eso les digo, y por eso hoy voy así, porque lo que les digo, estudiar el primer bloque, les voy a dar el permiso de que lo van haciendo despacio, el de Pentateuco, pero sí les voy a pedir que de aquí en adelante enchufaditos, de aquí en adelante, o sea, porque para entender mejor Jueces va a haber que ya haber estudiado Josué, y cuando lleguemos a Samuel lo vamos a entender mucho mejor si ya entendemos a Josué y a Jueces. Es como una cadena, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando que sí es una historia, y es una historia que va en el tiempo, ¿cierto? Entonces, después de un acontecimiento sigue otro. Entonces, para poderlo entender bien, entonces vamos a ir en orden. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a dividir en unos bloquecitos. Y tranquilos que no los voy a dejar ir muy tarde. Yo creo que a las 10 ya hemos acabado. No se van a poder ver. ¿Cuál es ahora? Dejemos así. No me van a escandalizar. Entonces, en los próximos encuentros vamos a estudiar lo que se llama la historia deuteronomista. Deuteronomista. Historia deuteronomista, como Deuteronomio, ¿cierto? ¿Qué libros componen la historia deuteronomista? El libro de Josué, el libro de Jueces, los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes. Listo. Esa se llama historia deuteronomista, ya vamos a ver por qué. Historia deuteronomista, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. ¿Listo? Bueno. Luego vamos a estudiar la historia cronista. ¿Cuáles libros van en la historia cronista? 2 de Crónicas. Muy bien. Esdras. 2 de Crónicas. Esdras y Nehemías. Esto es muy importante, ¿por qué? O sea, esto no, a lo mejor ustedes no lo van a aprender de memoria, y muchas de las Biblias lo tienen, pero es por temática, vuelvo y les digo, y ya les voy a decir en una palabrita por qué cada uno se llama así. Entonces es por temática. Listo. Y luego viene, lo voy a poner aquí para... ¿Todos ven al tablero? ¿No? ¿O brilla mucho? Brilla mucho, pero sí están oyendo y lo están escribiendo. Bueno, y el tercer grupo se llama
los estudiosos le varían mucho el nombre, pero yo les voy a decir como a mí me gusta llamarlos. Otros libros históricos, otros. ¿Y por qué otros? Porque van divididos en dos grupitos, pero tienen que ver todos. El primer grupito se llama Historia Macabea. ¿Y cuáles irán en la historia macabea? 1 y 2 Macabeos. ¿Cuáles nos faltan? A ver pues, ¿quién se va a ganar la primera Biblia? Ninguno lo dijo, los dijeron incompletos. Les iba a dar una Biblia, pero no, ya muy tarde. Ruth, Tobías, Judith y Esther. A ustedes esos 4 títulos, ¿qué les dicen? Tobías, muy bonito. Muy bonito, doña Tobías, ¿o yo? Muy bonito, doña Tobías. Historias de vida, muy bien. Personas, ¿no? Personajes. Historias de vida. Y precisamente muy acertado, no como el que dijo que Tobías era mujer. Entonces, historia macabea, 1 y 2 Macabeo. Y esto lo vamos a llamar, es que ya me dio pereza agacharme a escribir, personajes ejemplarizantes. Personajes ejemplarizantes. Y entonces son Ruth, Tobías, Judith y Esther. ¿Listo? Entonces estos son personajes ejemplarizantes. Ahí está muy desordenado, el que venga no entiende nada, pero ustedes ya escribieron ahí bien, ¿cierto? Y después les vamos a dar todo eso bien bonito en un libro que estamos fabricando. Entonces hasta ahí claro, la división de los libros históricos. Vamos a repasarlo rapidito. 3 grandes bloques, ¿cierto? 3 grandes bloques. Historia deuteronomista, historia cronista y otros libros históricos. ¿Listo? Una palabrita al respecto de cada una. De la que más podríamos decir, pues así de entrada en una introducción, es de la historia deuteronomista. Yo les estoy diciendo a ustedes que la historia bíblica se estudia secuencialmente, ¿cierto? Lo ideal, y por eso a mí, cuando nos pusimos de acuerdo con William para hacer el cursito bíblico el año pasado, yo le dije a él, me va a dar tiempo, sin un límite, pues veamos la Biblia en 3 meses, y segundo, nos vamos a ir en orden, porque el ideal de todo católico sería saber, conocer la palabra de Dios, empezando por el Génesis y terminando por el Apocalipsis. Entonces, historia deuteronomista. ¿Cuál es el último libro del Pentateuco? Como que macabeos son. Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia. El Deuteronomio nos habla, entre otras cosas, de la preparación para entrar en la tierra prometida. La historia rapidita que hicimos ahora, ¿cierto? La historia rapidita que hicimos ahora. Ese pueblo que va peregrinando por el desierto, salió de la esclavitud en Egipto, hizo un recorrido ¿de cuántos años? De 40 años, en la montaña hizo pacto con Dios, siguió su recorrido, pasaron todo tipo de cosas en ese transcurso y es muy bonito. Los que hicieron lo del Pentateuco se acuerdan que yo siempre les hablaba de eso. Ya venían en el morro de San Cancio y aquí abajo estaba Manizales, ¿cierto? Entonces ya iban a llegar, ya estaba ahí la tierra de Canaán. ¿Y quién colgó los guayos? Moisés, ¿cierto?
Eso fue una cosa muy especial, pero Dios ya se lo había anticipado, ¿cierto? Le ha dicho, hermano, usted la va a ver, pero no la va a tocar, ¿cierto? La va a ver, pero no la va a tocar. Y así fue. Vio la tierra a lo lejos y dijo, listo, ahora sí, esto llegó mi momento, porque Dios me dijo que yo vería la tierra, pero no entraría en ella. Y entonces ahí le entregó el mando ¿a quién? A Josué. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar. Era el socio, era el que iba siempre ahí con él. Vamos a estudiar todo eso muy bonito, ese perfil de Josué, como desde muy joven iba ahí con Moisés. Lógicamente todo por elección divina. Entonces, el Deuteronomio nos da las pautas, o le da al pueblo de Israel las pautas para entrar a la tierra prometida. Dios venía preparando al pueblo para ese momento. Entonces le da una serie de normas, de prescripciones. Todo esto que les estoy diciendo, los invito y los exhorto a que lean sobre todo los últimos capítulos del libro del Deuteronomio. Y ustedes ahí van a encontrar eso. Que Dios le dijo a Moisés, entonces va preparando al pueblo y estas son las normas para cuando lleguen a la tierra prometida. Van a entrar por tal parte, se van a ubicar en tal parte, allá vivía gente, no van a seguir los cultos de los dioses que tienen los que viven allá, no se vayan a relacionar en cuestión de matrimonio y de unión con las personas de allá, porque ustedes se tienen que mantener como pueblo elegido, en fin. Eso después lo pueden leer ustedes con calma en el Deuteronomio. Le dio una serie de normas al pueblo. Entonces, y eso lo encuentran en el libro del Deuteronomio. ¿Por qué se llama historia deuteronomista? Porque es desde Josué hasta Segunda de Reyes, la historia, oigan pues, ahí les voy a resumir por qué es historia deuteronomista. La historia del cumplimiento de las prescripciones que Dios les había hecho en el libro del Deuteronomio. Cuando digo cumplimiento, lo vamos a estudiar, no es necesariamente que hayan cumplido todo al pie de la letra, precisamente pasó lo contrario. Muchas veces no lo cumplieron y por eso empezaron a llegar consecuencias negativas. Hasta ahí se entiende la cosa. Entonces, historia deuteronomista porque se expande, se extiende una historia a partir de las prescripciones que Dios les había dado para entrar en la tierra prometida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que nosotros vamos a leer y a estudiar aquí en estos 5 libros, ¿en estos cuántos? 1, 2, yo tampoco sé matemática ya. 6. En estos 6 libros, les voy a decir por qué yo me enredo con lo de 1 y 2. Ahí es donde tengo el enredo. Porque en los estudios bíblicos uno le quita el 1 y el 2. Por ejemplo, cuando nosotros lleguemos a Samuel, vamos a estudiar libro de Samuel, que está dividido en 2 tomos, pero es el libro de Samuel. Ese es un datico para que se lo aprendan, ¿no? Para que chicanen nada en la casa. Diga, mamá, léame 2 reyes. ¿Cuál 2 reyes? Eso no existe. Existe Reyes.